Iniciamos el año con un nuevo tarifazo. Son problemas que a los argentinos acontecen hace más de 3 años y la verdad que lo que nosotros proponemos es que, por supuesto, digamos, los vecinos de las diferentes ciudades y, por supuesto, en carácter de ciudadanos argentinos, podamos expresarnos, podamos obviamente decir que el tarifazo empobrece a la Argentina y, por supuesto, engorda el bolsillo de los ricos. Así que esta es una nueva movilización contra los tarifazos y a favor de muchísima gente que realmente está teniendo problemas para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar los aumentos que hay en la nafta y en el gas. Por un lado son empresas que han tenido de alguna manera la libertad por parte del Estado de aumentar los precios sin ningún tipo de control y también por supuesto que el Estado se retiró de la regulación y de la intervención, por lo tanto eso quiso crezca. Digo, una familia que antes pagaba 16 pesos el gas, hoy está pagando prácticamente 300 pesos. Eso quiere decir que al Estado prácticamente, digamos, no le interesa el precio del gas, fundamentalmente del gas embotellado. Muchísimo más, digo, se potencia la realidad en el norte del país. Nosotros creemos que, por supuesto, digo, al no tener gasoducto, esto se nos resulta un problema. Como también son problemas, por ejemplo, los problemas que venimos teniendo con la luz y con el agua, que también, digo, esto ha sufrido un incremento entre el 500 y el 600%. Eso, digo, nosotros creemos que se regularía de alguna manera si el Estado Nacional tuviese mayor intervención y no dejara prácticamente toda la responsabilidad en las provincias. Sí, nosotros nos autoconvocamos junto con otras estructuras, fundamentalmente en esta ocasión para repudiar y para protestar por el aumento tarifario. Entendemos que el ajuste salvaje que ha hecho el gobierno no implica solamente la disminución del poder adquisitivo en términos de salario, sino que además incorpora como elemento también para el ajuste del incremento desmedido de las tarifas y de los precios. Entonces, esta relación que hay entre precios, tarifas y salarios, altamente desfavorable y cada vez más desfavorable a los trabajadores y a las pequeñas empresas y a los medianos productores, y que corta transversalmente a esta sociedad en todos los estamentos sociales, hace que la sociedad salga a manifestarse en forma natural. Hoy hubo una fuerte movilización y un fuerte reclamo en Las Palmas, por ejemplo, donde en realidad la gente, estuvimos reunidos nosotros hace poco con los compañeros de Las Palmas, es desmedido, es hasta grosero el aumento que tiene SECHEP en función de esto. En Dugrate también, y se va manifestando en todos lados. ¿Qué es lo que decimos nosotros? En primer lugar, planteamos que efectivamente lo que está facturando SECHEP es el resultado de la política nacional del ajuste que decíamos. Ahora bien, no es solamente eso. El gobierno provincial tiene la obligación de hacer una convocatoria social. Para nosotros el mejor ámbito para discutir esto es el Consejo Económico y Social en la provincia del Chaco. Es para discutir seriamente y en forma específica y clara cuál es el valor de la energía. ¿Cuál es el valor de la energía en términos generales? ¿Qué es lo que nosotros producimos desde Ciretá en términos regionales? ¿Cuál es el costo de transporte de energía? ¿Y cuál es la rentabilidad que tienen las empresas? Entonces, nosotros lo que decimos que no es solamente la cuestión que es desmedido y que es brutal el incremento de las tarifas, sino que hay una actitud irresponsable del gobierno nacional, ¿no? En términos de cómo va aplicando esa tarifa. No está justificada técnicamente. No está justificada técnicamente, pero además la práctica es inaplicable. ¿Qué creen que van a hacer los compañeros en los barrios cuando vayan a cortarle la luz porque no se lo pagan? Los compañeros se van a organizar para que no le corten la luz. Y este es otro elemento que también quiero incorporar, y esto sí para el gobierno provincial. Nosotros tenemos un alto número de beneficiarios de energía eléctrica que no tienen medidor. Y no tienen medidor porque no los han reconocido como propietarios de los terrenos que ocupan. Siguen ocupando el terreno, ese terreno es de ellos, hicieron sus viviendas, tienen sus familias, viven ahí, y en realidad no les damos el medidor de energía para que puedan pagar la luz, ¿no? Para no reconocerles el terreno que habitan. Entonces acá lo que hay que hacer es un
en serio en términos territoriales y en términos sociales, fundamentalmente en términos sociales. Y el otro elemento que hay que volver a rediscutir es la tarifa social, ¿no? Son los dos elementos. En esta relación de precios, tarifas y salarios, a determinado salario corresponde determinada tarifa, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos, exacto, esto es lo que estamos reclamando, lo que estamos discutiendo, y nos van a tener todas las semanas en la calle haciendo esta movilización. Estamos con un montón de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, vecinales, saliendo a la calle en lo que hace a las medidas, ¿no?, anunciadas por nuestras organizaciones nacionales, la marcha de las antorchas en contra de la política tarifaria del gobierno de la Alianza UCR Cambiemos. Bueno, como sabrás y como representante de los trabajadores, me parece que no sos ajeno a cómo se ha licuado nuestro salario, la falta de paritarias, a dónde discutirlo, se suma a una grave crisis que representa tarifas en los servicios públicos esenciales para la vida de cualquier ser humano, como es la luz, el agua, el transporte, el combustible, dejándonos a la deriva. Sabemos en esta semana han llegado boletas desde 3.000, 4.000 y he visto hasta boletas de 11.000 pesos en localidades como Las Palmas, y estamos hablando de jubilados, empleados públicos, pequeños comerciantes, no, es una cuestión que no se aguanta. Así que desde el vamos, que lo que estamos planteando es que es todo mal con la política tarifaria, una política tarifaria que está íntimamente relacionada con la política financiera que lleva este gobierno, que lo que hizo es poner al Estado en función de los intereses mercantiles de los grandes grupos económicos y la timba financiera, que es el negocio que más le cabe. Vos decís, entonces este gobierno tiene mucho que ver también para que se apliquen esas tarifas tan dispares. Es el responsable. El gobierno nacional es el responsable de la política tarifaria y el gobierno provincial es responsable en tanto y en cuanto no genere condiciones para que las familias trabajadoras del Chaco puedan afrontar tamañas decisiones políticas. En ese sentido, nosotros hoy por hoy venimos a interpelar a los tres poderes del Estado, tanto al Poder Ejecutivo de la provincia, al Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo de la provincia es quien representa los intereses de los chaqueños, ¿no? Ante el Gobierno Nacional, al Poder Legislativo, los representantes del pueblo. Cabe destacar, los diputados y diputadas que se han acercado y que han puesto y han propuesto medidas en nuestra legislatura para poder, ¿no?, afrontar o sostener tamaña crisis, pero en lo que hacen la mayoría de los diputados, la verdad que deja mucho que desear en su responsabilidad de legislar para el pueblo. ¿Vos crees que entonces...? También. El Poder Judicial en esto tiene mucho que ver, un poder concentrado, un poder conservador que tampoco genera condiciones para que los trabajadores y las trabajadoras, tanto del campo de la ciudad, estemos pasando por semejantes situaciones y un empobrecimiento terrible. Es imprescindible entonces un diálogo con todos los sectores para ver cómo se llega a una solución. Con todos los sectores, con los sectores empresariales, con los sectores comerciantes, ni hablar del sector agrario. Nuestra provincia, que tiene una de las principales actividades económicas, es la producción agraria, después de esta crisis hídrica ha sido golpeado de una manera atroz, que no se sabe cómo continuar el 2019, cómo seguir en este año con este nivel de empobrecimiento. Así que a los poderes públicos, a los representantes del pueblo, les pedimos que en vez de legislar para coartar la protesta social o legislar para alguna que otra empresa y sus intereses, tiene que legislar en favor del pueblo y los intereses que necesitamos que se pongan a conseguir. Ni hablar, los movimientos sociales son un emergente sumamente necesario en este contexto. Por eso hoy te decía, capaz que estoy confundida con la nota que me hacía el compañero hace un rato, pero hoy estamos convocados tanto centrales sindicales, organizaciones gremiales, tenés los sectores estudiantiles, están los compañeros de la FUNE, de agrupaciones de la universidad, agrupaciones de secundario, los movimientos sociales. No te quiero nombrar uno por uno porque porque hay más de lo que yo me imagino y lo que te puedo decir, pero ni hablar, los movimientos sociales que viven
que viven atendiendo a las comunidades como responden, ¿no? Hoy, ¿cómo se dice? Hoy sumamente necesaria su presencia y con orgullo vamos a marchar todos juntos. Bueno, mi nombre es Soledad Effenberger, soy secretaria general de la CTA Autónoma de la provincia del Chaco y bueno, hoy nos concentramos aquí en la ciudad de Resistencia para este gran repudio al tarifazo que tenemos en todo el país, desde este gobierno nacional y en concordancia con el gobierno provincial, bueno, las dos CTA y camioneros a nivel nacional que han convocado y bueno, y todas las organizaciones sociales que hoy participan. Bueno, nosotros días atrás estuvimos manifestándonos en la ciudad de Juan José Castelli y bueno, hoy aquí, mañana continuamos nuevamente en nuestra localidad. A tu opinión, ¿vos le ves la luz al final del túnel a esta crisis? La verdad que tener una crisis energética en estos tiempos es como que no hemos entendido nada todavía, ni como chaqueños ni a nivel nacional. Hemos tenido ya, no solamente con este gobierno, sino con gobiernos anteriores que venimos con esta crisis. El mal suministro de energía, acá sobre todo en el Chaco, no solamente la sobrefacturación que tuvimos estos días, estos últimos meses, sino también el mal servicio, la no mantención de cada uno de los contenedores que hay, sino los transformadores también en desuso. Tenemos en Castelli, por ejemplo, en todo el interior, la zona impenetrable, hay una tormenta, quedan varios días sin luz, ni hablar con la emergencia hídrica que hemos tenido días atrás en la provincia. Bueno, estamos hoy acompañando esta convocatoria que hace la multisectorial sindical, de organizaciones sociales y políticas, en principio expresando el rechazo a estos aumentos de tarifas que son injustos y que son confiscatorios del trabajo y del salario de los chaqueños, y pidiéndole al gobierno provincial que convoque a un diálogo para discutir este ajuste brutal que se hace sobre el sueldo y el trabajo chaqueño y que se da en el aumento de tarifa, que la verdad es que ya no se aguanta más. La gente quiere pagar, lo que pasa es que la gente ya no puede pagar más estas tarifas, y cuando hablamos de la gente estamos hablando de los pequeños comerciantes, de las pequeñas empresas, del trabajador asalariado, digamos, del jubilado, digamos, de los sectores más postergados que hoy están siendo golpeados por la situación económica y por las tarifas, ¿no? En enero del 2018 presentamos un proyecto de ley que planteaba retrotraer las tarifas, estoy hablando de enero del 2018, retrotraer las tarifas a diciembre del 2017, convocar a la mesa de diálogo político y social que está creada por ley para que el gobierno pueda discutir con los distintos sectores empresariales, sindicales, sociales, la situación de los servicios públicos. La gente quiere pagar las tarifas, pero quiere pagar tarifas adecuadas. Entonces hay que aumentar, pero en función de los aumentos salariales, de la inflación. Digo, esta convocatoria era urgente en el 2018, ahora es imprescindible y necesaria. En 6 oportunidades intenté que se discuta en la legislatura, no tuvimos suerte. Se lo presentamos al gobernador de la provincia y no tuvimos ninguna respuesta. Lo que la gente pide es que tiene que haber un espacio institucional convocado para el gobierno para discutir cuáles son las alternativas y la respuesta para llevar adelante el pago de tarifas, tanto en transporte, en agua como en energía, que puedan ser pagadas por los trabajadores, por los empresarios y los comerciantes. No se puede discutir aumento de tarifas si no se pone en relación con los aumentos salariales, con las condiciones y la calidad del servicio. Mirá, en estas semanas el reclamo de la gente además era que le cortaban la luz. O sea, tenemos una luz que es cara y un servicio que es malo, o que por lo menos no tiene que ver con la necesidad de la gente, ¿no? Nosotros decimos, la principal responsabilidad de los aumentos de tarifas la tiene el gobierno nacional, que pone el precio de las tarifas en dólares, que elimina subsidios para los trabajadores y que aumenta en forma desmedida. Solo el año pasado, en el 2018, el aumento que hubo de la electricidad fue de arriba del 2000%, si tenemos en cuenta estos últimos años. Para el 2019 las tarifas eléctricas van a aumentar de manera escandalosa, pero eso además va a pasar con el transporte público, algo que ya está por ocurrir en estos días, y va a pasar también de continuar así con el agua. Es decir, vamos a tener servicios impagables que además son de mala calidad porque no cubren con la necesidad y con la expectativa. Y eso se ve, por ejemplo, en los cortes de luz,
que ponen a ciudadanos, muchas veces personas con enfermedades, electrodependientes, niños, ancianos, personas con problemas de salud, sin luz, a veces sin agua, y eso nos parece que debe encontrar un espacio institucional al cual el gobierno provincial se niega a discutir. Nosotros decimos, el gobierno tiene que convocar, hay que declarar la emergencia tarifaria, que esto es fundamental, así como discutimos la emergencia hídrica, la emergencia tarifaria, y hay que sentarse con el gobierno nacional a pedir tarifas diferenciales para provincias como el Chaco, que son electrodependientes, aumentar los subsidios para el transporte público y poner los recursos del Estado para que los ciudadanos puedan absorber estos costos que son, la verdad, desmedidos e injustos, y para que se pueda sostener el empleo en la provincia, ¿no? Porque este es el otro golpe que se le da. Estas tarifas también impactan en los comerciantes, en las pequeñas industrias, y las consecuencias que cierran sus puertas. Y esto deja a muchos chaqueños sin trabajo. Sí, así es, nos encontramos ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Resistencia, diferentes organizaciones políticas, sindicales, civiles, populares, acompañando justamente esta marcha que se viene realizando a nivel nacional en distintos puntos del país, fundamentalmente para hacer escuchar al gobierno nacional de los incrementos que se vienen dando consecutivamente hace 3 años, que la verdad esto impacta directamente en la calidad de vida de millones de ciudadanos, de familias chaqueñas, y que claramente llega a un punto que esto no se puede sostener más, no solamente en las familias chaqueñas, sino todo el sector productivo de nuestra provincia, que claramente hoy se ve devastado por estas políticas de ajuste que viene llevando el gobierno de Mauricio Macri y que claramente impacta, en la calidad de vida, en el bienestar de vida de la población chaqueña. ¿Pueden los legisladores acompañar a nuestros funcionarios, ya sea del Chaco, de Formosa, todo, porque el ajuste nos pega a todo, para dar fuerza al reclamo? Mirá, la verdad que siempre hay un posicionamiento unificado, siempre que se trate de trabajar en el bienestar del pueblo chaqueño y del pueblo argentino, ¿no? Existen los ámbitos para presentar proyectos o para discutir estas problemáticas que vienen dándose, insisto, desde hace 3 años, y que claramente el gobierno nacional no escucha el reclamo de la gente, no escucha el reclamo del pueblo argentino, del pueblo chaqueño, y creo que en ese sentido tenemos la obligación política de acompañar cada una de estas instancias para demostrar justamente el descontento de nuestro pueblo, para justamente acompañar y ponernos a disposición de todos los reclamos que existan y fundamentalmente de que nosotros podamos llevar las propuestas legislativas que nos permitan revertir esta situación y este panorama. No nos olvidemos que el gobierno nacional en un proceso electoral manifestaba que no iba a eliminar ningún derecho que el pueblo argentino había conquistado y había conseguido. Esta situación también trajo aparejada la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación al sostener que en ningún lugar del mundo se subsidian las tarifas eléctricas, las tarifas sociales, y esto queda demostrado que no es así, y que en diferentes países del mundo el gobierno y el Estado se responsabiliza justamente para mejorar la calidad de vida del pueblo argentino y sobre todo para que exista mayor igualdad y mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo productivo. Bueno, hoy nos encontramos en una situación muy crítica que tiene que ver con los incrementos tarifarios y que esto también repercute sin lugar a duda en sostener las fuentes de trabajo, en sostener o tener las posibilidades que las familias puedan llevar el pan a sus casas. Hoy nos encontramos con una realidad que claramente es de una crisis social, económica y política, donde afecta a la mayoría de las familias chaqueñas y que hoy se empiezan a profundizar también las ollas populares, los merenderos barriales, porque claramente esta situación que venimos padeciendo hace 3 años afecta sin lugar a dudas a la calidad de millones de argentinos. Fue una reunión previa a lo que va a ser el sistema
de subsidio a la tarifa eléctrica que queremos llegar a la provincia del Chaco, del cual es un nuevo sistema, un sistema provincial. Se va a llamar el sistema Chaco Subsidia. En el caso del transporte, Chaco Subsidia Transporte, Chaco Subsidia la luz. Y en este caso se está por definir, y vamos a hacer la presentación de los rangos de las mismas, la forma y el alcance, que tiene que ver no solo con perfiles sociales, sino también que va a alcanzar a la clase media. Es un gran esfuerzo que va a hacer la provincia del Chaco en incorporar esto como respuesta al incremento que tiene hoy básicamente el costo de la luz, que tiene que ver con la eliminación de los subsidios. Todos sabemos que cambió el sistema tarifario nacional, el sistema energético nacional, con la eliminación de subsidios. Hoy el costo del megavatio a la provincia del Chaco está en alrededor de 1.800, 1.900 pesos, siendo que costaba 70 pesos en enero del 2016. El incremento de esa facturación, en enero la provincia del Chaco pagaba 27 millones de pesos y hoy está pagando 510 millones de pesos en concepto de lo que es la facturación mensual. Imagínense ese incremento, cómo repercute en la gente. Por eso queremos aclarar y llevarle tranquilidad a toda la ciudadanía, porque vemos en algunos casos activistas políticos de la oposición que están planteando una responsabilidad del incremento de la energía a la provincia o a SECHEP. La energía crece en sus costos porque el gobierno nacional cambió la política energética, como pasó con el combustible, como pasó con otros servicios que también es de público conocimiento. Lo que vamos a hacer nosotros es defender el bolsillo de nuestros consumidores y sobre todo de aquellos que menos consumen, pero también de la clase media y también del sector rural, que vamos a incorporar en este caso a partir de este fondo de 600 millones de pesos que sumado al de transporte son 1.200 millones de pesos que se va a instrumentar a partir del mes de enero y que va a tener particularidades porque hemos analizado a fondo el perfil de los consumidores en cuanto al sistema de consulta, de consumos, pero también va a tener una validación de cada uno de estos servicios como corresponde y a las personas que verdaderamente deben llegar, que ese es un objetivo principal que tenemos con este plan. ¿Desde cuándo se podría implementar ya este nuevo sistema? No, va a estar implementado a partir de la facturación de diciembre, por supuesto, de enero, porque es el presupuesto vigente en diciembre, todavía funcionaba el sistema nacional, va a ser a partir de la factura de enero, que va a tener algunas variantes, porque va a considerar dos entornos, un entorno veraniego y un entorno de invierno. Eso va a tener como particularidad el caso de energía, sabiendo que los niveles de consumo se varían sustancialmente en cada una de estas épocas del año, sabiendo por las altas temperaturas que tiene la provincia del Chaco. Y también vamos a llevar un programa intensivo de regularización de asentamientos, que eso es importante porque los asentamientos van a pasar a partir de ahí de ser incorporados a la tarifa social, con todo lo que significa tener una conexión directa, con calidad de sistema y la necesidad de ir regularizando todo y cada uno de ellos. Con fecha de corte del 9 de diciembre, y esto consta en el informe del Tribunal de Cuentas, la evolución de la deuda de Gamesa estaba en un proceso de compensación de dos maneras distintas. Primero porque tenía para percibir 270 millones de pesos del subsidio eléctrico. De manera que había 400 y pico de millones devengados, pero con una creencia de 270 millones de pesos susceptible de cobro. Y en segundo lugar, un saldo desde el punto de vista de una discusión técnica respecto a dos empresas, que era SAMEP con SECHEP, desde el punto de vista de impuestos de carácter nacional. Esto estaba en una discusión técnica, de manera que no es posible que se me adjudique a mí. Obviamente la gente de Cambiemos tiene varios problemas. Primero, que ignora absolutamente las cuestiones, no sabe absolutamente nada de energía, tiene asesores pésimos y a su vez también tiene un problema adicional. No quiere reconocer que la factura eléctrica, la tarifa eléctrica, aumentó más del 2000%. Un robo, son unos chorros, ladrones, porque eso es lo que han tenido que pagar a las empresas energéticas de generación, de transporte, que son amigas del gobierno, y le pretenden que los usuarios chaqueños
paguen semejantes y siderales fortunas. Entonces yo no voy a entrar en quién es el responsable de la deuda o no. Lo que sí voy a decir es que aumentar el 2000% de la deuda, de la tarifa por parte del Estado Nacional, es un robo a los usuarios, es un robo a los consumidores. Y esto no hay que callarlo más, porque eso generó para 3 empresarios vinculados al gobierno de Cambiemos siderales ganancias. Resulta ser de que los diputados de Cambiemos y los dirigentes de Cambiemos lo único que hacen es pretender bancar semejante robo a mano armada a los usuarios chaqueños. No hay que confundirse. Esto es un robo, y es un robo perpetrado por el Estado Nacional, por amigos del gobierno de Cambiemos, que aumentaron 2000% el nivel de las tarifas. Esta es la verdad de SECHEP también. Y me parece que los funcionarios de SECHEP deberían defender los intereses de la provincia, también informando respecto a este tema, porque nunca dicen esto, que digo yo. ¿Usted cree que fue exagerada la denuncia penal contra el directorio de la empresa? Mire, es un problema, en todo caso, que se dirima en la cuestión judicial. Lo que yo tengo que decir es lo que corresponde, que el aumento del 2000% de la tarifa por parte del Estado Nacional a las empresas distribuidoras es un robo que beneficia a 3 empresas vinculadas al grupo de Macri. Punto. Eso es lo que hay que decir. Entonces, no hay que callar más esto. Después, quien termina, porque cuando se terminan de hacer estos acuerdos, porque este es tarifazo alevoso en gas, tarifazo alevoso en combustible, tarifazo alevoso en peaje, tarifazo alevoso en gas. Fíjense lo que está provocando con Macron en Francia. Una rebelión popular de los camisas amarillas. Obviamente, porque este es un problema de cuánta gente no va a poder pagar la factura de luz, de gas, etcétera, etcétera, que le afecta de una manera sustantiva el ingreso. Es necesario decir esto, porque al final de cuentas, primero y principal, ¿las empresas han invertido? No. ¿Dónde están los 203.000 millones de dólares de endeudamiento público? 203.000 millones de dólares, de casi 42% va a pasar a 107% en el año 2019. Un robo, ¿dónde está? ¿Hay más hospitales? ¿Hay más rutas? ¿Hay más puentes? ¿Está el puente Chaco Corrientes? ¿Dónde está? Que lo digan los diputados de Cambiemos. Que lo digan los diputados de Cambiemos. Quiero ver dónde está el puente. Decían que iban a hacer el puente, ¿dónde está? ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está la autovía de la Ruta 11 terminada? ¿Dónde está el segundo acueducto terminado? ¿Dónde están las viviendas terminadas? ¿Dónde están las 570 cuadras que nos quitaron a nosotros aquí en Resistencia? Dejen de mentir, dejen de ser cómplices de este robo a mano armada que están perpetrando contra el pueblo argentino.